están, amigos, familia de Aula 7? Me da mucho gusto saludarles en esta oportunidad. Estamos compartiendo la palabra de Dios a través del estudio de la escuela sabática, cómo estudiar la profecía bíblica, que es lo que estamos estudiando a lo largo de este segundo trimestre de nuestro 2025. Y pues les saluda Débora Clemente desde la Ciudad de México, de la Iglesia de Ramos Millán, para compartir con ustedes la lección número 8 en los Salmos, primera parte. Pues qué gusto estar con ustedes y sobre todo que llegamos a esta lección número 8 aprendiendo mucho sobre las figuras que tiene cada una de las profecías para poder entender el mensaje fundamental y el mensaje importantísimo que tienen cada una de ellas para nuestra vida espiritual y para que podamos comprender más a nuestro Señor. Entonces, hoy les invito para que podamos reflexionar en la lección número 8 y pues vamos a comenzar. ¿Qué les parece? Pues bueno, nuestro versículo de memoria para esta lección se encuentra en Apocalipsis 14:1. Apocalipsis 14:1 dice: Entonces miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Indudablemente que para todos o para muchos que hemos leído la profecía, hemos leído el libro de Apocalipsis, pues este tema de los 144,000 pues es un tema no tan sencillo o que a algunos les pudiera parecer un poco pues a lo mejor complejo, a lo mejor un poco, ¿cómo podríamos entender? Desafiante para entenderlo. Entonces, el día de hoy vamos en esta oportunidad a revisar lo que nos dice la lección acerca de estos temas, de este tema, para comprender, como dice toda la lección, la profecía bíblica. Así es que como adventistas de nosotros, como cristianos, estamos acostumbrados siempre a los símbolos. Por ejemplo, el Apocalipsis y Daniel están llenos de símbolos y en el Antiguo Testamento también hay muchos símbolos que nos sirven para entender, para poder comprender más las verdades que hay en la palabra de Dios y el mensaje que Él quiere darnos a través de las historias bíblicas y sobre todo de la profecía en esta ocasión. Y bueno, pues una fuente importante de eso es el libro de los Salmos. Pareciera que no tuviera relación porque es un libro poético, pero pues como vamos a ver en esta lección, los Salmos juegan un papel importante para poder entender las verdades de la profecía a través del tiempo y sobre todo del Antiguo Testamento, cómo está vinculada perfectamente y entrelazada perfectamente ambos testamentos, tanto antiguo como nuevo, y aquellos están, que los dos, perdón, están en armonía con lo que la palabra de Dios quiere decirnos a través de los mensajes proféticos. Así es que, pues el libro de los Salmos, como todos sabemos, todos hemos leído los Salmos a través de nuestra historia, pues en la fe y a través de escudriñar las escrituras. En algunas ocasiones, en situaciones especiales, nos ha tocado que alguien nos comparta un salmo, nos recomiende un salmo, o nosotros al leer las escrituras hemos visto la belleza, hemos visto la bendición de leer los salmos, los mensajes maravillosos que Dios ha dado a su pueblo a través de las sagradas escrituras en el libro de los salmos. Y el libro de los Salmos abarca muchísimo la humanidad, desde la parte de las emociones, las experiencias que vivimos como seres humanos están plasmadas en muchos de los salmos y podemos ver que a través de estas experiencias de los escritores de los salmos, pues nosotros podemos vernos reflejados y obtener esa riqueza que ellos obtuvieron al escribirlos y las bendiciones de Dios, cómo fueron derramadas en sus vidas y que en un momento dado, cuando nosotros las hemos estudiado, pues realmente también hemos sido bendecidos con ese mensaje que Dios tiene a través de ellos para nosotros. Y bueno, no es algo de extrañar que nosotros podamos escuchar que los salmos son el himnario de Dios.
Eso me pareció algo muy bonito, algo pues muy motivante y que además invita a que podamos conocer cada vez más los himnos, perdón, los salmos y podamos deleitarnos, podamos regocijarnos en los contenidos tan hermosos que contiene cada uno de ellos. Así es que a través de este estudio, pues vamos a estar viendo cómo se vinculan especialmente con el capítulo 14 de Apocalipsis, donde pues obviamente se describe la obra final de la iglesia remanente de Dios en la tierra. Así es que vamos a explorar mediante este himnario de Dios las formas en las que podemos entender y apreciar el papel de los momentos finales de la historia del mundo con el pueblo de Dios. Vamos entonces a nuestra primera parte, en donde podemos hablar acerca de nuestro sumo sacerdote. Y esta parte de la lección nos habla acerca de la experiencia de Moisés con Dios cuando Dios le indica o Dios le pide que construya un tabernáculo, construya un templo y además no era cualquier templo, era una construcción especial, era una construcción debidamente bien planeada porque Dios fue el arquitecto de ese templo. ¿No? De ese tabernáculo que puntualmente instruyó a Moisés para que fuera construido. Y como vemos en el pasaje de Éxodo 25:40, donde dice que, y cuida de hacer todo conforme al modelo que te fue revelado. Es decir, el Señor Dios le mostró a Moisés cómo había de hacer este tabernáculo. Era el modelo de Dios. Y en Hebreos habla acerca de un tabernáculo también, por el cual Dios, a través de esta visión que le da a Moisés, de estas indicaciones precisas, Hebreos también nos habla de un santuario o de un tabernáculo celestial, que era modelo, este santuario terrenal, de ese modelo celestial. Por eso Moisés tenía que seguir las instrucciones precisas para su construcción. Ese énfasis que fue dado por el Señor a Moisés para que se cumpliera el propósito para el cual estaba destinado a construirse. Cada una de las partes, cada una de las figuras, cada una de los detalles de la construcción de este templo tenía como propósito principal mostrar a Jesús. Partes de la misión de Jesús hacia los seres humanos, hacia la misión que él iba a venir a cumplir a esta tierra, estaba prefigurada en cada uno de los elementos del santuario terrenal. Y con asombrosa minuciosidad fue detallado por el Señor y ayudado Moisés por el Espíritu de Dios, pudo consolidar esta construcción para que el pueblo entendiera el plan de salvación a través de este templo. Y además el objetivo también importantísimo era que Dios le dice a Moisés: haré un santuario y habitaré en medio de ellos. Dios tenía el plan de habitar en medio de su pueblo por medio del santuario. Y sobre todo dar a conocer el plan de salvación a través de este tabernáculo. Y bueno, pues no es la excepción que en Apocalipsis abundan muchas imágenes del santuario. El candelabro, el arca de la alianza, las muchas alusiones que relacionadas con el santuario están mencionadas en Apocalipsis. Así es que es muy posible que nosotros podamos entender de esta manera las profecías que están escritas en la Biblia y sobre todo darnos cuenta cómo a través de las escrituras de inicio a fin están interrelacionadas, están hiladas perfectamente para dar a conocer al hombre la voluntad de Dios de salvarlo mediante la obra de Jesús, quien vino a pagar, pues obviamente, el precio del pecado por cada uno de nosotros, nuestra redención. Así es que en la parte siguiente de esta lección nos habla mencionando el Salmo 122. Y creo que aquí es algo bien importante que en lo que podemos hacer énfasis es que este santuario tenía como propósito acercar a Dios al pueblo, de manera que ellos pudieran sentir su presencia, pudieran entender que Él está pendiente de ellos, pudieran entender también que Él quiere todo el tiempo relacionarse con su pueblo.
Y a través del Salmo 122, que habla acerca de la casa del Señor, el salmista nos habla acerca de que esta casa es un lugar de paz. Y en este mundo convulsionado, tremendamente, pues, violento, difícil de vivir, qué importante es notar la casa del Señor como un lugar de paz. Así es que eso es un punto importante que nos marca el Salmo 122. Otro elemento importante del Salmo 122 es que es un lugar de alabanza. Cuando nosotros entendemos la profecía, entendemos las verdades que hay en la palabra de Dios, el plan de salvación perfectamente confeccionado para podernos rescatar del pecado, no deberíamos tener otro pensar y otro sentir más que el de alabar el nombre de Dios. Y es como el tabernáculo, el templo, se convierte en un lugar de alabanza, donde podemos ir a regocijarnos con el Señor, a agradecer, a encontrarnos con Él, a estar meditando en Él, para que podamos, pues nosotros seguir vinculados en esta relación estrecha que Él quiere que tengamos. Y la otra es que es un lugar de justicia. Es una sede de justicia, nos dice la lección. El salmista menciona allí que están los tronos del juicio, y eso nos recuerda la obra de Jesús, no solo intercesora, sino que también es nuestro juez justo y misericordioso, lo cual debería darnos una sensación de tranquilidad, una sensación de seguridad, que es algo importante para todo ser humano, tener seguridad. Y tener seguridad en la posibilidad de la salvación mediante la obra de Cristo Jesús es el mayor regalo que el Señor puede darnos a través de ser no solo nuestro sumo sacerdote, sino también nuestro juez justo y misericordioso. Así es que, siguiendo con nuestro estudio, hablamos acerca entonces del monte Sión. ¿Qué era el monte Sión, queridos amigos? En Apocalipsis 14 encontramos, dice, al pueblo de Dios de pie sobre el monte Sión. Este se encontraba, dice, al oeste de lo que hoy se conoce como la antigua Jerusalén, exactamente. Y allí entonces dice que era considerado la sede del trono de Dios. Era su presencia se encontraba allí entre el pueblo. Con el tiempo, el monte Sión o el monte Moria también se llegó a llamar el monte Sión, identificado de esta manera. Y es importante que nosotros reflexionemos en la descripción del remanente de Dios en los últimos días, porque a través del santuario podremos entender que gracias al sacrificio de Jesús es como nosotros podemos estar en el monte Sión, es decir, en la casa de Dios, es decir, frente al trono de Dios. No podemos acceder, no vamos a poder acceder a esta nueva Sión que va a ocurrir posterior a la venida de Jesús si nosotros no entendemos esto a la luz de la profecía. Así es que gracias al sacrificio que hemos estado mencionando de Jesús, que está contenido en Apocalipsis 14 y que está prefigurado en el santuario, en el tabernáculo de Israel en el Antiguo Testamento, podemos encontrar cómo podemos estar nosotros como estaba en ese momento el pueblo de Dios reunido en el monte Sión. Así, en Apocalipsis 14 dice que la obra de Jesucristo del Cordero es lo más importante para poder acceder a este lugar. Quienes queremos estar en la presencia de Dios, tenemos que cumplir con lo que dice la palabra de Dios, que quienes son los que pueden recibir en el monte santo, en el lugar del trono de Dios. Así es que, ¿quién podrá residir, en su santo monte? Y tiene elementos muy importantes que nosotros debemos autorreflexionar, y me parece que aquí es importante hacer pues una reflexión, una introspección y ser honestamente sinceros o muy sinceros ante el Señor para que podamos tener estas características que menciona esta parte de la lección. Primeramente, dice el Salmo, corazón puro. Esto lo marca en el Salmo 15 y en el Salmo 24.
donde dice el íntegro, justo, veraz, el que honra a Jehová, el que hace bien a los demás, son atributos de quienes van a estar en ese santo monte de Sión en el futuro, en la ciudad que Dios va a establecer posterior a su venida. Y dice, el limpio de manos, el puro de corazón, el que no se ha contaminado, el que está sin mancha delante de Dios. Esa es la descripción de los que van a estar en la presencia de Dios en el monte Sión. Y representa pues algo difícil de cumplir, amigos, porque humanamente pues nuestra tendencia pues no es hacer lo recto, no es hacer lo bueno, no es tener el carácter de Dios en nuestra vida. Así es que si nos preguntáramos, ¿quién es digno de estar en el monte de Sión? Pues yo creo que pues nadie podríamos estar preparados ni estar habilitados para estar en el monte Sión. Pero justamente eh, pues aquí nos lleva otra vez a la figura del Cordero, a la figura de Jesús, quien por sus méritos, quien por su muerte nos dio la posibilidad de que podamos nosotros ser merecedores de estar en la presencia de Dios y sí, de recibir en ese monte Sión que próximamente será asentado en esta tierra posterior a la venida de Jesús y que podamos nosotros ser parte de ese grupo que va a estar cercano al Señor. Dice, ahora que el Cordero de Dios está establecido en el monte Sión, es decir, en el futuro posterior a la venida de Jesús, nosotros también podremos estar allí en virtud de su perfecta justicia. ¿La justicia de quién? La justicia de Cristo, quien pagó nuestro rescate, ¿no? La única conclusión posible es que el Cordero es quien nos permite estar en pie en el monte Sión. Así es que tengamos confianza y podamos hacer con la ayuda de Dios, podamos todos tener estos atributos que son el reflejo del carácter de Dios, como dice el Salmo 15 y el Salmo 24. ¿Cuántas promesas hay en la Biblia acerca de la victoria sobre el pecado para quienes confían en Dios, para quienes dependen de Él? Tienen el poder de su Espíritu Santo, lo piden, lo reciben y sobre todo siguen las indicaciones de Dios para poder tener la victoria sobre el pecado y que podamos realmente tener un lugarcito en ese monte Sión en la venida de Jesús. Qué maravilla va a ser que todos podamos acceder a este lugar especial y que podamos realmente disfrutar de ese nuevo escenario, de estar en la presencia del trono de Dios, que es algo indescriptiblemente maravilloso, pero a través de Jesús es como podemos llegar a Él. Así es que, pues, el Salmo 15 y el Salmo 24 nos invitan a hacer un análisis, una reflexión personal de hacia dónde están yendo nuestros pasos y reflejan, obviamente, el carácter del Señor, donde podemos decir que somos de un corazón puro, que somos íntegros, que tenemos sinceridad con Dios, que nuestra boca está llena de verdad, de palabras honestas y sin engaño, que tenemos las manos limpias, con acciones justas y un comportamiento recto, porque justamente eso es lo que distingue al pueblo o a los redimidos que van a estar en ese monte Sión, como atrás pues fue prefigurado en el tiempo de Moisés. Y pues continuando con esto, nos dice la siguiente parte, la ley en nuestros corazones. Tal vez muchas veces nos hemos cuestionado o hemos preguntado a qué se refiere que esté en nuestra mente y en nuestro corazón la ley de Dios. Esto es muy importante porque la ley de Dios tiene que estar plasmada en nuestros pensamientos. ¿Por qué nuestros pensamientos? Porque es la manera, es la parte que nos hace funcionar, la parte que crea un hábito, la parte que crea un carácter y el carácter es lo que vamos a llevar al cielo y es con lo que día a día pues mostramos a los demás en nuestra relación con ellos y en nuestra relación con Dios. Y por otra parte, en el corazón. ¿Por qué en el corazón? Porque el corazón se refiere a nuestros afectos. Y nosotros como seres humanos somos movidos por los afectos. Por eso es que tiene que haber congruencia entre lo que pensamos y lo que sentimos. Y cuando la ley de Dios se afianza en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestra acción,
pues obviamente deben hacer un amor por esa ley, de manera que no solo obedezcamos como algo mecánico o por temor, sino por el amor al entender cuál es el carácter de Dios que está demostrado o que está ejemplificado en su ley. Porque ya hemos visto en muchas ocasiones que la ley de Dios, pues es todos aquellos elementos con el cual Él quiere protegernos, con el cual que nos dan la pauta para relacionarnos con Él, para reconocerlo como nuestro Dios, como nuestro Creador, y también la parte de cómo relacionarnos de manera armónica y de manera constructiva con nuestros semejantes. Así es que esta parte nos invita a que la ley de Jehová, de la ley de Dios esté en nuestros corazones. Y hay un aspecto aquí bien importante. Habla acerca de que el remanente en Sión tiene un nombre escrito en la frente. Pero el nombre no es un nombre nada más, no es una expresión con el cual se diferencia a una persona o se designa a una persona, sino habla acerca de que el nombre es el carácter y representa el carácter. En muchas culturas, incluso en la cultura hebrea, en la antigüedad, se daba la costumbre de no poner el nombre de manera inmediata al niño que nacía, sino veían cómo era su manera de ser, y con base en esos elementos, los papás ponían el nombre. Entonces, no solo era nombrar, no solo era referirse a alguien en específico, darle el nombre, sino era algo que revelaba su manera de ser, que revelaba su carácter. Así es que esta parte nos menciona justamente eso, que el nombre no representa esa designación, sino el carácter. Y en Éxodo 33, 18 al 23, y en Éxodo 34, 1 al 7, y Salmo 119, 55, obviamente, nos habla acerca de la experiencia de Moisés, cómo le dice a Dios que él quiere ver su gloria. Y entonces, pues Dios le dice que pues a él no le podría ver, porque nadie puede vivir y ver a Dios y vivir. Pero pues Dios tiene misericordia de Moisés, y por cuanto le ama profundamente, le da una experiencia de acercarse un poquito a la gloria de Dios. Y es que todo lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros y todas las promesas que se han cumplido en nuestra vida, pues deben ser esa esperanza que llevemos a otros, y tener la plena certeza de que Jesús ha cumplido sus promesas, de que Jesús nos ha brindado el don de la salvación, y que cada uno de nosotros podemos ir como David y como el pueblo de Israel iba al templo como lo dicen los salmos, a regocijarse, a alabarle, a reconocerle como soberano de nuestra vida y como el Dios todopoderoso que es el creador de todas las cosas. Para que, como dice la parte final de la lección, los salmos de David pasan por toda la gama de la experiencia humana, así es, desde la alegría, el gozo del saberse salvos, como también en esa tristeza profunda que causa el pecado en nosotros, y cómo podemos a través de Jesús ser restaurados y ser renovados, ¿no? Y dice: juré a David mi siervo, mi mano será firme en su favor, mi brazo también lo fortalecerá, mi fidelidad y mi amor estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra, me llamará mi Padre, mi Dios, la roca de mi salvación. Yo también lo pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Qué maravillosa promesa le dio el Señor a David, porque él tuvo la humildad de reconocerle, de adorarle y de obedecerle. Él experimentó esa transformación que solo se puede obtener por medio de la salvación en Cristo Jesús. Y ojalá, amigos, que ustedes y yo podamos hacer este anhelo de que Dios nos hable como que seamos su primogénito, dice, mi primogénito más el más excelso. Qué maravilla que podamos ser esto que Dios dice de David, que cada uno de nosotros podamos lograrlo. Es esta experiencia de transformación, y que la mano del Señor siempre esté con nosotros, que siempre esté a nuestro favor, que su brazo esté para defendernos, para fortalecernos,
y que sus promesas sigan fieles y nosotros también podamos ser fieles al Señor. Así es que, pues como vemos, los salmos tienen una riqueza inagotable y sobre todo una gran relación con la profecía. Dios es maravilloso, hermanos, porque Él, amigos, porque Él quiere que nosotros entendamos profundamente, entendamos claramente su mensaje que ha tenido desde el principio de todos los tiempos, el que nos ama, el que quiere relacionarse íntimamente con nosotros, que entendamos su mensaje a través de estas figuras que hemos estado viendo, a través de estas lecciones, para que podamos realmente llegar al propósito de ser salvos y morar para siempre con Él. Así es que no dejemos de estudiar nuestra escuela sabática, ya que estas lecciones nos ayudarán a conocer más lo que va a venir en el futuro y que no tengamos temor, sino al contrario, que estemos amparados bajo la sombra del Omnipotente. Y los invito a que nos sigan en la segunda parte de esta lección, en los Salmos, parte 2, en la siguiente semana. Que Dios les bendiga y bendiciones para todos.